Cordial saludo compañeros y tutores, mi nombre es Jason López. Ese es el desarrollo de la tarea 2, diseño de compensadores a partir del lugar geométrico de las raíces. El primer ejercicio dice lo siguiente: se debe diseñar un compensador usando el método del lugar geométrico de las raíces de tal forma que al implementarlo sobre la planta representada en la ecuación 1, el sistema de lazo cerrado generado frente a la aplicación de una entrada de escalón unitaria de magnitud aleatoria entre 1.5 y 8 se desempeñe con un porcentaje de sobrepasamiento aleatorio no mayor al 16% y un tiempo de establecimiento menor a 3 segundos. El valor de K debe ser aleatorio, menor entre 2 y 10, y el de A entre 1 y 8. Aquí tenemos los datos de la actividad. Entonces tenemos la planta que nos da el ejercicio. Tenemos los datos que escogimos: una K de 3, una de 2, un tiempo de establecimiento de 2, un sobrepasatiempo del 13%. Tenemos la fórmula para hallar el coeficiente de amortiguación cita, la implementamos y nos da un resultado del 0.54. Para hallar la frecuencia natural, lo que tenemos que hacer es dividir 4 sobre el cita que acabamos de hallar y el tiempo de establecimiento. Después reemplazamos en la planta los valores, la operamos y tenemos como resultado el lazo cerrado. Ahorita, para hallar el comportamiento de la función de transferencia de segundo orden, aquí tenemos la ecuación. Y ahorita vamos a hallar los polos. Para hallar los polos, lo que tenemos que hacer es multiplicar el coeficiente de amortiguamiento por la frecuencia natural. Ahí ya tendremos los polos deseados del ejercicio. Ahora, como necesitamos mejorar la velocidad en la respuesta, utilizamos un compensador proporcional diferencial. El criterio nos dice que el producto de los ángulos de la planta y el compensador debe ser igual a 180. Entonces vamos a realizar las operaciones para hallar el valor de los ángulos. Entonces tenemos que el ángulo 1 es igual a 180 menos beta. Como no tenemos el valor de beta, vamos a despejarlo de la fórmula de la tangente y vamos a obtener como resultado que beta es igual al arco tangente del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Hacemos la operación y tenemos que el ángulo 1 tiene un valor de 123 grados. Ahora, el ángulo B es 180 menos el ángulo 1 que lo acabamos de hallar. Hacemos la resta y tenemos que el ángulo B tiene un valor de 56.9 grados. Ahora vamos a hallar R, que lo vamos a despejar de la fórmula de la tangente del ángulo B. Entonces tenemos que R es igual a sigma sobre la tangente de B. Hacemos la división y tenemos un resultado de 1.29. Ahora, ya después de tener el valor, vamos a reemplazar la R de la fórmula, que es B igual a R, por los polos deseados. Hacemos la operación y tenemos un valor de menos 4.4. Ahora vamos a sustituir en el compensador y en la planta los valores. Despejamos KC de esta ecuación y tenemos un KC con un valor de 32.5. Ahora vamos a sustituir los valores en el compensador y aquí ya tenemos el sistema controlado. Ahora vamos a ir a los software y vamos a comprobar que todos estos cálculos estén correctos. Vamos a MATLAB, donde previamente ya tengo el código hecho, digitado. Acá lo tenemos. Le damos correr y vamos a analizar las gráficas que nos da el resultado. Aquí ya nos empezó a dar. Aquí tenemos la línea naranja, corresponde a la planta que nos dan en el ejercicio, y la línea azul corresponde al compensador P y D, perdón, al compensador diferencial que acabamos de realizar. Entonces aquí vemos los resultados, vemos cómo la señal compensada reduce la velocidad. Si queremos ver los valores matemáticos, pues vamos a analizar, por ejemplo, el del polo. El valor de los polos, en este caso el software nos da un valor de 3.7. Vamos al ejercicio matemático, buscamos qué valor nos da el polo. El polo nos da un valor de 3.7 que corresponde
Bueno, ahorita miramos qué gráfico nos dio la aplicación GeoGebra. Aquí lo tenemos, donde los datos pues corresponde el ángulo A. Aquí tenemos un valor de 123 grados y el ángulo B un valor de 56 grados. Miramos en los resultados que el ángulo B tiene un valor de 56 grados y el ángulo A tiene un valor de 123 grados. Ahorita ya vamos al ejercicio B, al ejercicio número 2, que dice que se debe diseñar un compensador usando el método del lugar geométrico de las raíces de tal forma que al implementarlo sobre la planta presentada en la ecuación 2, el sistema de lazo cerrado generado frente a la aplicación de una entrada de escalón unitaria de magnitud aleatoria entre 1 y 8 se desempeñe con un porcentaje de sobrepasamiento no mayor al 12% y un tiempo de establecimiento menor al 2.2 segundos y un error de estado estable menor al 5%. El valor de K debe ser aleatorio, menor entre 1 y 10. Esta es la planta que nos da el ejercicio y estos son los datos que sacamos del enunciado. Una K del 5%, un tiempo de establecimiento de 2.2 segundos, un sobrepico de 0.12 y un estado de establecimiento del 0.05 segundos. Aquí tenemos las fórmulas que vamos a implementar. Tenemos la de sigma, que es el menos logaritmo del porcentaje del sobrepico sobre la raíz cuadrada del pi al cuadrado sobre el logaritmo del porcentaje del sobrepico al cuadrado. Tenemos la fórmula de los polos deseados, tenemos omega n y esta es el compensador que vamos a implementar. Lo siguiente que vamos a hacer es calcular sigma. Aquí tenemos la fórmula, reemplazamos los valores y tenemos un sigma de 1.8. El siguiente paso es calcular los polos deseados. Entonces tenemos la fórmula, reemplazamos los valores y tenemos un polo deseado del 0.8. Procedemos a hallar el valor de los ángulos de los triángulos que se forman con el polo real, los polos deseados y el cero del plano cartesiano. Entonces aquí tenemos la fórmula, despejamos los valores y tenemos el ángulo 1 con un valor de 78.8 grados. Implementamos la misma fórmula para hallar el ángulo 2. En este caso solo cambiamos la parte imaginaria del polo 1 y vamos a tener un alfa 2 de menos 82.4. Hacemos la misma operación para el ángulo 3. Tenemos la fórmula, reemplazamos los valores y tenemos un ángulo de menos 50 grados. Y para el ángulo 4 le tenemos que restar a 180 el valor de los tres ángulos anteriores y vamos a obtener un valor de 233 grados. Ahora vamos a calcular PC de la fórmula del compensador y tenemos la fórmula, reemplazamos los valores y tenemos un PC de 2.4. El paso siguiente ahora es calcular KC. Aquí tenemos la fórmula, vemos que para hallar KC necesitamos hallar S, entonces tenemos la fórmula, sustituimos los valores y tenemos que S es un número complejo de menos 1.8 y menos 0.8 imaginario. Ahora tenemos que C es la parte real del polo 2, ahora sí sustituimos en la fórmula y tenemos un KC del 5. Ahora vamos a MATLAB donde vamos a comprobar el lugar geométrico de las raíces. Aquí ya tengo el código previamente digitado, vamos a copiarlo y le damos correr. Esperamos un poco mientras la aplicación procesa los datos y aquí ya empezamos a obtener los resultados. Acá tenemos todos los valores de las operaciones que realizamos y aquí tenemos la gráfica. Aquí tenemos la gráfica de la planta, la gráfica que nos muestra que los ceros nunca pasan por los polos y la gráfica compensada. Muchas gracias por la atención.